Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates. Paid for by Electronic Payments Coalition. Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a adentrarnos un poquito en el mundo de lo que no pasó, de la mano de Anabel González, psiquiatra que ya hemos entrevistado en otras ocasiones en el programa, y esta vez vamos a hablar acerca de su libro, Lo que no pasó. Es un libro muy bueno, la verdad, y hay otros autores que también han hablado de este tema, y he recabado varias citas antes de la entrevista con Anabel, y creo que pueden ser muy interesantes abordarlas. La primera que quiero comentar es: el mayor vacío no es la ausencia, sino la presencia de lo que nunca fue. Un niño que no fue amado como necesitaba lleva consigo la sombra de un abrazo que nunca llegó. Esto es de John Bowlby. Otra frase, otra cita: nada duele más que descubrir, ya de adulto, que lo que creíste amor era solo costumbre y que el calor que buscabas nunca estuvo allí. Esta cita es de Alice Miller. La siguiente es: no hay nostalgia más cruel que la de una infancia donde el amor debió existir y no existió. Es recordar un hogar que nunca fue un refugio. De Gabriel García Márquez. La siguiente es: los niños no recuerdan exactamente lo que faltó, pero su cuerpo lo sabe. Crecen con un hambre invisible, buscando en otros lo que nunca encontraron en casa. Esta cita es de Bessel van der Kolk. Y vamos a la última cita antes de la entrevista. Las heridas de la infancia no son lo que sucedió, sino lo que nunca sucedió. No son cicatrices visibles, sino huecos en el alma. Este es de Donald Winnicott. Creo que es un tema muy interesante. Como podéis ver, se han escrito ríos de tinta, pero no es un tema tan conocido por la población general, ya que la gente suele enfocarse muchas veces en los aspectos de lo que ocurre y no de lo que falta. Así que vamos directamente con la entrevista sobre su nuevo libro y espero que la disfrutéis. Ya estamos con Anabel González para hablar de su nuevo libro, Lo que no pasó. Hola, Anabel, buenos días. Hola, ¿qué tal, Pablo? Bueno, la primera pregunta para nuestros oyentes. Algunos te conocerán, otros no. ¿Quién es Anabel González? Es difícil autodefinirse, pero bueno, yo soy psiquiatra, trabajo con terapia de trauma, con MDR en concreto, y tengo varios libros que van en torno un poco a mi experiencia dentro de este campo, intentando transmitir algunas cosas que me parecen importantes en el lenguaje más sencillo posible para cualquier persona. No hace falta que se trate de pacientes ni de nadie con un problema de salud mental. He podido observar un poquito el libro para preparar la entrevista y la verdad es que es muy chulo, es muy interesante, va un poco en la línea de los anteriores, pero indagando más. ¿Y qué te motivó a esta nueva obra? Y también aquí un poco Bueno, pues a quién va dirigido, a pacientes, terapeutas. cualquiera que tenga curiosidad por entender, es como una pieza más del puzzle de quiénes somos, cómo hemos llegado al sitio en el que estamos y cómo avanzar en una dirección que nos pueda interesar, porque a veces acabamos como repitiendo cosas de lo que nos ha sucedido que igual no nos gustan, pero de algún modo cogemos un automático y acabamos ahí. Este libro empezó con el título, yo ese título lo tengo en la cabeza, había decidido que iba a escribir un libro sobre esto
Ujú. porque para mí esta parte de lo que faltó siempre es muy importante en la terapia, que en ocasiones lo que pasó, lo que nos dolió, se nos hace como muy evidente, pero hay cosas como en el fondo, ¿no? Es como la figura y el fondo, pues vamos a fijarnos en el fondo, porque en ocasiones eso que faltó realmente es lo que nos hace más daño. Muchas veces las personas te cuentan cosas, yo qué sé, muy graves, un abuso, una situación de maltrato, una agresión o un accidente. Y resulta que lo peor de todo no es el hecho en sí para ellos, sino que las personas que estaban ahí no respondieron, no protegieron, no cuidaron, no entendieron, ¿no? Es lo que falta en ocasiones lo que nos hace más daño. En resumidas cuentas, la pregunta que me gustaría hacerte es por qué las carencias que tú comentas nos hieren tanto. Es otro tipo de herida. Un abandono puede ser una herida nítida, porque sí, por ejemplo, es muy importante para nosotros, sobre todo cuando somos niños, porque propiamente cuando somos adultos, aunque nos dejen, nosotros Mm. tenemos capacidad para movernos, pero si somos niños es un abandono, abandono. Entonces, si alguna figura importante de nuestra historia se va, desaparece, es una herida, es un dolor. Y eso suele ser una cosa como muy consciente. Pero luego están los huecos, las faltas, las carencias. Crecer con una carencia afectiva, crecer sin los nutrientes emocionales que un niño necesita, o que en una relación que es muy, muy significativa para nosotros falte reconocimiento, aceptación, ¿no? Ujú. Todas estas cosas producen una influencia igual, por lo menos, de importante que las cosas que ocurren, pero en ocasiones, como no la vemos, producen más influencia porque es como una influencia invisible, es algo que está ahí de fondo y tú a veces tienes problemas y no sabes ni de dónde salen, porque como estamos hablando de huecos, de vacíos, de sombras, de cosas así, es complicado. Por ejemplo, te puedes ver con problemas en las relaciones de pareja, acabas con personas que no te acaban de convencer y otra vez el mismo tipo de relación, otra vez el mismo tipo de problema. Si yo, por ejemplo, tengo una historia de abandono, yo puedo buscar a personas que igual no son las mejores para mí, pero me da la sensación de que por la intensidad que tienen me pueden dar todo lo que a mí me faltó, me pueden como llenar ese hueco. Al final no me lo llenan porque al final escojo personas parecidas a aquellas con las que tuve el problema y vuelvo a repetir, pero tengo tanta necesidad de cubrir ese hueco que hago lo que sea. En Mm. ocasiones aguantamos por no perder a la persona, aguantemos cosas que igual no son de recibo, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas. Puede tener muchas rutas esa influencia invisible de todas estas cosas y si no les prestamos atención, pues tampoco entendemos y por lo tanto tampoco sabremos por dónde cambiar. En el libro usas una estrategia muy interesante al abordar los diferentes elementos que contiene, o hablas en una fórmula de tres partes que se trata de entrar sin pelear, aprender a ver y ayudar a crecer cuando hablas de cada uno de los elementos mm, que hablas, que desarrollas en el libro. ¿Cómo entendemos esto? Pues mira, le doy muchas vueltas porque las heridas de abandono, los vacíos, las ausencias son sensaciones muy difíciles de manejar, para mí de las más complicadas. Entonces yo no quería que las personas que tuvieran realmente una historia dura de abandono se sumergieran en ese dolor leyendo el libro sin más. Y por eso invito a los lectores a entrar así. Es decir, yo puedo conectar con ese dolor pero intentar no escarbar en él, no dar vueltas, no torturarme porque eso haya pasado, no reconcomerme en ese dolor. Entrar sin pelear se refiere a esto. Mirarlo, es importante entenderlo. Y si pasó, entender que todavía nos duele, es importante. Pero no escarbar ahí, no horadar en ese hueco. Lo segundo es aprender a ver, pues si no nos hemos sentido vistos, a veces no sabemos ni mirarnos o si nos han faltado cosas, nos ha faltado un reconocimiento. A lo mejor resulta que hay gente a nuestro alrededor que sí que nos reconoce, pero es como que a esos no le damos valor. Estamos buscando que nos reconozca justo el que no. Mm. Y estamos ahí empecinados. Bueno, pues a lo mejor hay que aprender a ver a los que sí, que igual son menos o es de vez en cuando, pero si están ahí, tenemos que aprender a verlo. Y también dentro de nosotros, los momentos nutritivos que puedan haber, aunque hayamos crecido en un desierto o aunque hayamos tenido relaciones como muy duras. Y la última parte es hacer crecer cosas en esos vacíos. Porque una de las cosas que nos pasan cuando no ha habido nadie o cuando nos han faltado cosas
es que a veces cuando estamos en medio de lo que es doloroso o de lo que es difícil, soltamos las manos, no cogemos las riendas, nos dejamos caer, ni peleamos por lo que es importante para nosotros, ni hacemos cosas para salir. Es como si no supiéramos que podemos coger las riendas y también nosotros decidir hacia dónde movernos o cambiar lo que hay dentro de nosotros. Entonces, creo que el libro se puede aprovechar mucho más si se lee de esa manera, porque yo creo que hay muchas maneras de leer un libro. El abandono, o mejor dicho, el miedo al abandono que puede generar todo esto que hemos hablado, nos puede perseguir toda la vida, puede arruinar una buena autoestima o una buena formación de esa autoestima cuando se es pequeño de cara a la adultez. Sí, bueno, yo creo que la sensación de abandono, si nos remontamos a la primera siempre está en la infancia. Si tú no has tenido esta experiencia de niño, de adulto te pueden dejar, pero abandonar, o sea, describirlo de esa manera, yo creo que conecta siempre con experiencias infantiles y por lo tanto el desarrollo de la autoestima ya está tocado desde el principio. Y aunque no sea una cosa terrible, porque hay como cosas muy obvias y muy, que podríamos llamar traumáticas y otras experiencias más cotidianas, más sencillitas, de igual se han repetido mucho, ¿no? O han faltado muchas veces y entonces nos pueden producir una influencia importante. ¿Nos puede acompañar toda la vida? Pues a veces si no cambiamos intencionadamente nuestros automatismos y nuestras inercias, sí, porque una vez que el sistema nervioso coge una determinada costumbre, que nosotros tenemos unas maneras de funcionar, ya si el tiempo no lo ha cambiado por sí solo, habrá que hacer algo. Y dentro de estas estrategias que el cuerpo puede tener, que la mente puede desarrollar, la evitación sería la forma más usada, consciente o inconscientemente, para lidiar con estos dolores emocionales. Es una de ellas. ¿M? Y cuando algo nos duele mucho, nadie disfruta de ello y por lo tanto intentar evitarlo tiene sentido. Pero hacerlo sistemáticamente hace que uno nunca modifique las cosas que evitamos se quedan tal cual o van creciendo y se van complicando. Entonces, es una estrategia frecuente que a corto plazo parece funcionar, a medio plazo ya la cosa nos complica mucho y, y que, bueno, es uno de los, si nos pasa, es uno de los aspectos en los que es interesante trabajar. Dentro del propio libro, ¿cuál es la parte que crees que más va a gustar a los lectores? Pues yo creo que hace un recorrido por distintos tipos de ausencias y distintos tipos de faltas y distintos tipos de pérdidas, para que entendamos que hay un abanico muy grande de posibilidades. Y yo creo que también el hecho de que no está centrado en, vale, voy a buscar problemas por todas partes o voy a sacarle defectos a mi historia. Es que la historia que tenemos es la que tenemos, entenderla es muy importante. Pero lo que nos interesa es que nuestra vida sea lo más gratificante posible, lo más satisfactoria posible. Y para eso entender cómo funcionamos, entender de dónde venimos, yo creo que es importante. Y si alguien lo lee sin que sienta que tenga un problema muy grande, porque hay gente que simplemente tiene curiosidad de entender cómo funciona la mente humana, yo creo que puede aportarles una pieza del puzzle, como decía al principio, diferente. Sí. Algo que a veces nos ayuda a entender cosas que si solo miramos los hitos históricos, ¿no? Las cosas que pasaron, pues igual no conseguimos entender. Ujú. Muy interesante porque la gente se suele fijar más en lo que pasó que en lo que no pasó. Alguna vez me han dicho, ojalá me hubiesen pegado para que algo fuese visible. Esa frase la he oído más de una vez. Sí, 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 ¿no? Por lo menos una paliza, sabes lo que es, me lo han dicho a mí también, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Como, eh, bueno, yo creo que también el darles la importancia que tiene. Si nos vamos a las situaciones más graves y más extremas, que el libro no va, no es un libro sobre trauma. Salía hoy una noticia en un periódico, una entrevista que me había hecho, confundiendo completamente el tema. Esto no es un libro sobre trauma, es un libro sobre experiencias vitales. Algunas de ellas pueden ser traumáticas, otras a lo mejor no las llamaríamos así. Ujú. Pero cuando vamos a todo esto, entender la influencia de estas situaciones, que es, como digo, muy importante. Llegar a una conclusión práctica para cambiar eso que faltó e intentar que dentro de nosotros y en las relaciones que tenemos ahora, eso sí se produzca, que cuando se produzca no nos pase desapercibido y lo sepamos aprovechar.
Claro, nos da unas coordenadas, entiendo, de donde, por lo Exacto. menos la gente que lo lea para entender a seres queridos, para saber hacia dónde mirar, a los terapeutas para saber dónde trabajar y para las propias personas, pues saber igual dónde tratar con más cariño, quizás, en vez de meter Eso tanta es. caña. Te iba a preguntar también que en el libro hay una parte que hablas del triángulo del trauma. Cuenta un poquito qué es. Pues en situaciones ya cuando crecemos en un contexto muy traumático, bueno, pues hay agresiones, hay personas que sufren esas agresiones, soñamos con que nos rescate alguien, hay como unos papeles prefijados en los cuales están las principales figuras que tenemos ahí. Y nos creemos cuando vamos creciendo que esos son los papeles que uno puede desempeñar en la vida. Entonces uno escoge, bueno, pues yo prefiero ser víctima que agresor. Entonces me quedo ahí, pero claro, está claro que me han hecho daño, pero es que si yo me coloco en esa posición, yo creo que no tengo nada que hacer. Una víctima es una víctima desprotegida y desamparada ante lo que le ocurre. Y eso es una posición que me bloquea y me paraliza en la vida. Hay que Claro. reivindicar un poco la capacidad de hacer cosas. O hago al revés, digo, yo no quiero ser una víctima. Y entonces yo voy arrasando con todo lo que me encuentro por delante. Y además estos tres papeles son como cambiantes. Uno de los ejemplos que pongo en el libro es esta serie tan fantástica de Mi Hermano de Peluche, en la que se Ah, ve lo del esto. mi reno de peluche, sí. Sí, 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 se ve perfectamente ese cambio en la misma relación. Las dos personas pasan todo el tiempo por los tres papeles, ¿no? Tú a veces tratas de rescatar a otros mientras a ti mismo te autoabandonas y luego cuando esos no te corresponden te sientes víctima, injustamente tratada y entonces te pones agresivo y vas pasando, ¿no? Como una montaña rusa constantemente de un papel a otro. La solución ahí es salirse, ¿no? Salirse de ese triángulo que es como el triángulo de las Bermudas del trauma. Otra cosa, ¿es sano perdonar a los que nos han hecho ese daño porque no estuvieron o no hicieron, no nos defendieron, sin haber sanado nuestras propias heridas? No, yo creo que aunque hayamos sanado nuestras propias heridas, eh, perdonar no tiene que ser una puerta por la que tenemos que pasar. Yo creo que es un derecho, nunca una Obligación, claro. obligación, ¿no? Entonces, si yo quiero perdonar y yo siento que ese perdón a mí me libera en cierto modo, pues está muy bien. Si yo quiero no perdonar porque considero que hay cosas que son imperdonables, pues con todo el derecho del mundo, ¿no? La cuestión es que yo no me quede atascado en el rencor. Esto sí que nos hace daño. Yo puedo no perdonar, pero no quedarme ahí, porque si me quedo atascado en el rencor es que la herida está abierta y si la herida está abierta, el que sigo sufriendo soy yo. Y si he sufrido mucho, continuar sufriendo no debería ser una buena opción. ¿Cómo podemos aprender a querernos cuando nunca nos trataron bien? Hay gente que tiene esa mala suerte, que cae de un sitio a otro donde es víctima, por decirlo así. ¿Cómo puede Sí. esa persona aprender a tratarse bien a sí misma cuando nadie le ha dicho las palabras que se merecía? ¿Sabes qué pasa? Que a veces cuando hemos vivido historias muy complicadas, los que nos tratan un poquito mejor es como si no destacaran en la historia, pero alguien posiblemente ha habido, por lo menos que no nos haya tratado tan mal. Y ahí podemos empezar a coger una referencia. Algo que nosotros eh, hemos de hacer es buscar donde nuestra atención no se fija. Es decir, si yo he vivido cosas muy dañinas, mi atención está en detectar futuros daños. Entonces solo veo donde me rechazan, solo veo donde me agreden. Y esto, lejos de protegerme de esas situaciones, hace que me bloqueen más comillas. En cambio, si yo me voy fijando en, vale, de toda la gente que conozco, ¿quién me ha tratado un poquito menos mal? Un poquito mejor. Y voy fijándome más en esto, o acordándome de la sensación que me dan este tipo de experiencias. Pues a lo mejor mi cerebro aprende otra cosa diferente, pero le voy a tener que enseñar. ¿Mm? Y otra cosa también importante es cómo yo me trato por dentro, cómo me hablo. Esto es algo bastante fácil de ver. ¿Qué me digo yo cuando estoy mal? ¿Qué me digo? ¿Me digo cosas que me ayudan o yo también me trato mal? Porque muchas veces cuando nos han tratado mal, pues nosotros somos casi los peores. Entonces, esto es algo sobre lo que yo sí que puedo influir porque mi cabeza es mía. Y aunque vaya en automático, yo la puedo encauzar con paciencia, que vaya yendo hacia otro sitio. Ujú. ¿Podrías decir alguna forma, pues algún truquillo
para ese encauzamiento, para que la gente, un tip simplemente, cómo encauzar un Sí, bueno, poquito. yo creo que lo he comentado ya en otros libros anteriores. O sea, la pregunta de esto que me estoy diciendo a mí se lo diría a una persona a la que quiero, está muy bien para parar un poco la cabeza, porque si la respuesta es no, la siguiente pregunta es, ¿y yo qué le diría a alguien a quien quiero? Entonces me intento repetir eso. Claro, hacia mí seguro que no me sale natural, pues lo hago aunque no me resulte natural, porque a veces tiene que acostumbrar tratarnos como nos parecería bueno que nos trataran o como nosotros trataríamos a alguien en la situación en la que nosotros estamos. Una de las últimas preguntas, si las consecuencias de las cosas que no pasaron, lo que nos haya dañado, es superable. Sí, porque si repetimos nosotros por dentro y en las relaciones lo mismo que vivimos, esto se alarga. Pero si no lo repetimos, ¿no? Si paramos, nos damos cuenta, introducimos cambios y tenemos la paciencia de enseñarle a nuestro cerebro algo diferente, el cerebro aprende, el cerebro se pasa toda la vida aprendiendo, no hace otra cosa, es lo suyo, hay que enseñarle. ¿No? Si dejamos que siga el automático sigue con lo que aprendimos inicialmente o lo que se nos quedó grabado en una etapa importante. Si nosotros le vamos encauzando, le vamos diciendo, le vamos llevando por aquí, vamos haciendo pequeños ejercicios, pequeños cambios, cosas un poquito diferentes, poco a poco el cerebro va a ir aprendiendo otra ruta. Y podemos sembrar donde están los huecos y pueden crecer muchas cosas ahí. Lo que sí que necesitamos es hacerlo de una manera activa, porque una de las cosas que ocurren cuando no ha habido cosas es que nosotros entramos en unas respuestas pasivas o en buscar a la desesperada por donde no es, o a veces en dejarnos caer. ¿No? Entonces necesitamos hacer cambios. A lo mejor uno pequeñito cada día, pero simbólicamente que todos los días haya un cambio en la dirección en la que nos interesa. Bueno, aparte de recomendar el libro Lo que no pasó, que ya está disponible en librerías, ¿nos puedes dar algún mensaje de esperanza o dar un mensaje de esperanza a aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo, relacionado con todo esto, claro? Sí, yo creo que este último que podemos sembrar, yo creo que la metáfora de sembrar además nos ayuda a tener paciencia. Un agricultor no espera que brote mágicamente un árbol milenario en su terreno, pero sabe que si siembra la semilla adecuada en el momento adecuado y la va cuidando y asume que a veces hay años de buena cosecha y años que no, y aún así sigue con ello, pues se pueden conseguir cosas muy, muy bonitas. Y el cambio dentro de nosotros es un poco así. ¿M? Es como ir sembrando, como ir aprendiendo a cogernos el punto y a ayudar a que crezca lo que queremos que crezca. Pero lo bueno de hacernos adultos es que empezamos a decir nosotros también lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Pues, Anabel, te deseo mucha suerte con este nuevo libro y muchas gracias por concederme la entrevista que hace muy poco que se ha publicado. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, como siempre. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Bueno, espero que os haya gustado. Es un libro francamente bueno que creo que podéis disfrutar de principio a fin. Recordaros que tenemos el correo electrónico lamento y sus cicatrices @gmail.com por si queréis hacer alguna petición o alguna consulta. Recordar también que no suelo decirlo, pero tenemos Instagram, que es @pdlpsicología, por si queréis estar al tanto de novedades que se vayan publicando y de todo lo que se vaya diciendo y las historias. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.